Hoy me tocó predicar a mí, hace bastante que no predico. Pero bueno, acá estamos para lo que el Señor mande. Somos soldados de Cristo. La vida del cristiano es esforzándose día a día. Iba a decir sacrificada, pero el sacrificio lo hizo Cristo. Nosotros no tenemos nada más que esforzarnos, negarnos a nosotros mismos, agarrar la cruz todos los días, porque esto de ser cristiano no es de a rato, todos los días tenemos que ir a la cruz del Señor, a los pies de Cristo, orar a Dios. Alguien decía antiguamente, el día que no oras se te nota. Se te nota en el rostro, se te nota en la cara. Y que Dios nos dé sabiduría. Porque muchos de los problemas que pasamos como personas es por las malas decisiones que hemos tomado o estamos por tomar. No esperamos en el tiempo de Dios. Y después vienen los problemas, los ayes, y podemos culpar a Dios y en realidad nosotros tomamos las decisiones. Somos los dueños del timón de nuestra barca. El cuerpito responde y sigue lo que le dice la cabeza. Así que tenemos que tener los pensamientos iluminados con las palabras de Dios, con el consejo de Dios, para tomar buenas decisiones. Dios puede restaurar las cosas. Bienvenido al Club de los Fracasos. Si alguno fracasó, yo tengo varios campeonatos encima, así que gloria a Dios. Yo hoy traí una palabra, espero no aburrirlo, pero que sea palabra de Dios. Señor, en esta hora, bendice a tu pueblo, Dios mío, que hablaré esta palabra tuya, Señor. Una palabra, Dios mío, para edificación, Señor. Que sea de edificación, que sea de enseñanza, Señor. En este tiempo que escasea la visión, que escasea la sana doctrina, Dios mío, donde se ha comercializado la fe, Dios mío, donde se habla mucho un evangelio muy livianito, Señor, de cero prohibiciones, Dios mío. Ayúdame a hablar en esta hora una palabra, Señor, que traiga contrición, Dios mío, arrepentimiento, conocimiento, discernimiento de espíritu, sea activado en la iglesia, Dios mío. El primer don, el don más importante, que sea activado en tu iglesia, que discierna con inteligencia, con conciencia, las cosas tuyas entre lo bueno y lo malo, Dios mío, para poder crecer, para poder madurar, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20, digo. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Gloria a Dios. Ezequías fue un rey muy bueno, muy justo, en los tiempos que la nación de Israel se había dividido en dos. Después de los tiempos de David, que fue un gran rey que unificó todo, las 12 tribus se dividieron por cuestiones de guerras civiles, porque heredaron reinos y reinos y reinos. Los hijos de los hijos no se llevaban bien. Esto da para largo, pero no voy a ir ahí. Voy a ir ya a estos reinos divididos. Básicamente Ezequías era rey en el sur, rey de Jerusalén. El resto de Israel estaba en el norte. En ese tiempo un rey malo, por así decirlo, asirio, un imperio que se levantó antes que el babilonio. El rey de Asiria, Sennacherib, quiere invadir Jerusalén. Viene a amedrentar al rey de Israel, que era en ese tiempo al rey de Jerusalén, que era Ezequías. Y Ezequías fue un rey bueno, un rey justo. Eliminó altares, derribó estatuas como de varios ídolos, restauró el culto al Dios vivo. La nación de Israel toda se había pervertido, siendo que era una nación salida de las entrañas de la palabra de Dios, que gracias a él conquistó esa tierra, esas 12 tribus prometidas al pueblo de Israel, la tierra que había dividido Josué en el pasado, por la cual habían peleado los hebreos. Bendito Dios, gloria a Dios. Una noche es sitiada Jerusalén. Y Ezequías, se la resumo un poco acá, clama a Dios, porque este rey malo no solo que era de conquistar un lugar, sino que era de arrasar.
Cuando conquistaba una nación, exterminaba al enemigo. Por eso 10 tribus de las 12 tribus de Israel, por andar en pecado, por andar en sus propios caminos, se perdieron para siempre. 10 tribus de las 12 tribus de Dios se perdieron para siempre. Hasta el día de hoy las que quedaron en pie son descendientes de la tribu de Judá, de la que era la simiente del rey David y la que donde salió el Señor Jesucristo. ¿Sí? La otra tribu es la tribu pequeña de Benjamín y la tribu que siempre estuvo entre todas, pero que no tenía tierra porque su heredad era Jehová de los ejércitos. Era la tribu de Leví, que eran los que servían en el altar. Los que servían en el altar no es como muchos modernos ahora que cobran por todos los servicios de Dios. Servían en el altar y el pueblo los sostenía, nada más. No tenían sueldo, los levitas bíblicos, ¿sí? Los sostenía el pueblo. Esa es la simiente que quedó del pueblo de Israel, de sangre y carne, por así decirlo. Se dice que las 10 tribus perdidas de Israel, lo que queda en simiente son estos remanentes que han nacido, que están en las naciones, que son los judíos, las colectividades, las comunidades judías que están en Norteamérica, en Argentina. Son pueblos descendientes de ese pueblo, porque esas 10 tribus eran híbridas. Por eso en los tiempos de Jesucristo va a haber una diferencia entre el judío y el samaritano. Por eso cuando Jesús sana, le habla a la samaritana, como tú que eres judío me hablas, yo soy samaritana, a la mujer del pozo. Es porque eran híbridos, eran un mestizo, eran mitad judío y mitad foráneo, pero tenían sangre judía. Y el Señor vino primero a los de Él, pero como los de Él no lo quisieron, no lo recibieron, vino a nosotros la palabra. La palabra de Dios llegó a nosotros en nuestros días por misericordia, por gracia. Volviendo al rey Ezequías, rey enferma de muerte, ¿por qué? Porque Dios dio una salvación muy grande contra este rey que había sitiado toda Jerusalén y que los iba a arrasar, los iba a destruir. Blasfemó contra Dios. Entonces Ezequías en ese momento se humilla ante Dios y viene el profeta Isaías, el tan famoso profeta Isaías que está más adelante, que tiene un libro solo de él, que es el que anunció la venida de Jesucristo luego. Y el profeta Isaías le da palabra de que Dios se iba a acercar, porque este blasfemó de Dios. Así que se produce un milagro extraordinario, no los quiero aburrir ahí, solo les tiro el dato. Por tentar al Dios vivo, en esa noche al ejército más poderoso de ese entonces, un ángel de parte de Dios bajó al campamento y mató más de 185.000 asirios. Y cuando el rey Senaquerib se levantó, encontró cadáveres por todos lados. Y volvió humillado a su tierra y fue arrasado, fue abatido por sus propios hijos. Muy bien, el tema en sí es este. Ezequías enferma. ¿Por qué enferma? Si él había sido un rey bueno, que había derribado altares, que había clamado a Dios en estas circunstancias tan complicadas. Pero Ezequías había endurecido su corazón. Ezequías había llenado de orgullo su vida. Había llegado a un punto de que se estaba vanagloriando de toda la riqueza. Vinieron los babilonios a querer conocer su lugar, a ver cómo era, y él ostentó con las riquezas de la casa de Dios, porque la casa del Dios vivo en Jerusalén, el templo que era de Salomón, ¿sí? Y el templo luego que se restauró, pero en ese momento todavía era el templo de Salomón, no había sido destruido, tenía piezas de oro por todos lados, trabajos de madera tallada, en piedra, de todo tipo de piedra, la riqueza, digamos, de recursos era infinita en ese lugar, pero era para Dios. Y un montón de cosas, y este varón en eso se endureció ante Dios, se envaneció sería la palabra, se llenó de vanidad. Entonces enferma. Y viene a él el profeta Isaías nuevamente y le dice que va a morir. Entonces cuando se va en el camino el profeta Isaías volviendo, Ezequías llora amargamente. Señor,
fue sincero. Yo te he servido, Dios. Recuerda, haz memoria. Trae memoria a ti, Señor, que yo te he servido, Dios, de corazón. Me he enorgullecido, sí, me he envanecido. Perdóname, Dios. Y cuando no alcanza a irse todavía Isaías, a pocos metros, Dios lo trae de vuelta, lo toca y le dice: ve y dile que no va a morir, que le añado 15 días a sus días, 15 años a su vida. Pero bueno, en esta palabra pasan muchas cosas también. Si bien él hizo oración a Jehová, pasa milagros extraordinarios que tienen que ver también en un conflicto amplio en la ciencia. ¿Sí? Porque hace unos años se da que en un programa espacial de la NASA en Estados Unidos, hará más de 10 años más o menos, se comprobó recientemente de un hecho que estaba en la Biblia, cual se le había considerado un mito hasta ese entonces, que faltaba un día en el universo. Y un señor, que se llamaba el señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora de Baltimore, de Maryland, y consejero del programa de la NASA, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros se dio recientemente con nuestros astronautas y científicos de la NASA. En Green Hill, estado de Maryland, estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es imprescindible saber esto para los científicos, porque si no, no pueden enviar satélites, porque seguramente si no calculan en qué órbita estarán, van a terminar chocando y destruyéndose. Entonces, deben proyectar la órbita según la vida del satélite para saber la posición y que no sean destruidos. Entonces, se utilizó una computadora para que recorriera a través del tiempo, para ver dónde estaría el problema. Recorrió los siglos la computadora y de repente se detuvo, encontró un error. Un punto rojo detectó una señal. Indicaba que había un error en la información que había sido alimentada, y con los resultados de las normas establecidas decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisar. Los técnicos no encontraron nada en la computadora. Dice que andaba perfectamente. Entonces el director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema, y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Empezaron a rascarse la cabeza. Faltaba un día en el universo. ¿Se escucha mucho la música? Ojo, un poquito. Faltaba un día en el universo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué está pasando? Y empezaron, había un cristiano entonces, un muchacho en el equipo de científicos, y dijo que él una vez en la iglesia había escuchado que en un pasaje bíblico hubo un lugar donde el sol se detuvo. Entonces le mostró el pasaje donde Dios le decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado, y si oscurecía el enemigo podía derrotarlos. Entonces Josué le pidió al Señor que el sol se detuviera. Y la Biblia dice que el sol se paró y la luna se paró. Y el sol se detuvo en el medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero para poder obtener la victoria. Qué milagro tremendo, extraordinario que pasara una cosa de esa. Fue la única vez, una de las pocas veces, la única en que alguien, porque uno escucha muchas cosas hoy,
Pero realmente en la Biblia sola vez una persona dio una orden y Dios le hizo caso. Porque todo lo que hacemos es por gracia. Usamos autoridad en nombre de Jesús como iglesia porque Dios la delegó a la iglesia. Pero nosotros no le torcemos la mano a Dios. Es la voluntad de Dios, si es buena, agradable y perfecta en nosotros. Pero en este caso había una palabra, había una misión. Había que conquistar la tierra prometida. Entonces Josué, como era el encargado en ese momento, que había heredado, que había sucedido a Moisés, tenía que enfrentar la situación y ir a la batalla para que su pueblo venza, para que su pueblo alcance la bendición. Entonces, le pide ayuda a Dios y le dice: Dios, detén el sol para que pueda alcanzar la palabra, así el pueblo puede ser bendecido. Ayúdame, Señor. Y por eso Él le da la orden: detente sol en Gibeón, tu luna en el valle de Ascalón. ¿Para qué? Para que venzan, mi Señor. ¿A quién? Al amorreo, al cananeo, al jebuseo, al jebuseo, al eteo, al ebeo. Bendito Dios, grande eres tú, Señor. Aleluya. El sol se detuvo entonces, la luna se detuvo. Apresuró a ponerse casi un día entero, se paró. Los ingenieros del programa espacial dijeron en ese día que faltaba rápidamente. Ese día seguía faltando porque verificaron y la computadora, retrocediendo el tiempo a la época descrita en la Biblia, descubrieron que se aproximaba realmente lo que había pasado en ese periodo bíblico. Pero el lapso de tiempo no era exacto, porque el sol en el día de Josué se paró 23 horas 20 minutos. Entonces entró otro conflicto hipotético. Aún estaban faltando 40 minutos para que completase el día que falta en el universo. Y esto ocasionaría grandes diserciones, grandes discusiones entre los sabios, los científicos, los matemáticos, los astrónomos. Entonces, porque debido a que los minutos se multiplican muchas veces en cada órbita. Y este cristiano nuevamente recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco, sin embargo permitieron que le mostrara en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 20, verso 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, este rey que les decía, estaba a punto de morir. Fue visitado por el profeta Isaías, quien le dijo que no moría. Ezequías no creyó a la palabra de Dios. Por tanto, pidió señal a Dios. Y señal le fue dada, diciéndole a Isaías: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Esa será la señal. Entonces Ezequías le dijo: fácil es que la sombra decline 10 grados del día, pero no que la sombra vuelva 10 grados hacia atrás. Una locura humana pensándolo con sentido común, ¿no? Imposible de que suceda. Entonces, pasó así. El reloj del sol retrocedió. Invocó Isaías a Jehová, dice la palabra, al Señor, y hizo que la sombra retrocediera 10 grados, que habían avanzado en el reloj del sol de Ajares. Y 10 grados, ¿saben cuánto es? 10 grados son 40 minutos en el reloj solar de ese tiempo. O sea que 23 horas 20 minutos en el libro de Josué, más 40 minutos en el libro de Segunda de Reyes, está el día que faltaba en el universo. Es así. Ese día fue incluido por los científicos de la NASA. Entonces, qué poderoso es Dios, cómo la Biblia demuestra que no es un libro de historia nada más. Cómo la Biblia nos enseña que acá está la salida, la respuesta.
la salud al alma, la fortaleza al espíritu, la sanidad del cuerpo. Acá está la historia, acá está la geografía, la matemática, todas las ciencias naturales, exactas y sociales pasaron por acá, porque todo lo que vivimos hoy aquí pasó ayer. Muchas cosas están ya escritas, son para nosotros, está todo. Buena pregunta sería, ¿por qué le creemos todo a los medios de comunicación, al televisor, los noticieros? Pero cuando es la palabra le cuestionamos todo y no decimos, sí, amén. Me aparto de mi pecado, me corrijo, Señor, para que venga tu gracia sobre mi vida, para que como este rey Ezequías, Dios mío, mis días sean prolongados, para que pueda ver tu gloria, Dios mío, mientras pueda ser hallado, para encontrar el propósito por el cual tú nos creaste, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ezequías se humilló, fue exaltado, se le añadieron 15 años de vida, ordenó sus pensamientos. Hay que poner en orden la casa, la familia, nuestra vida ante Dios, nuestros sueños, finanzas. Decir, creer no es lo mismo que obedecer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortaleza, dice la palabra. Segunda de Corintios 10:4. Poderosas son nuestras armas para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Que se levantan contra el conocimiento de Jesucristo en nuestra vida. Maldiciones hereditarias, generacionales, que nos perturban, que nos atan al pasado, a personas tóxicas, a errores, horrores, y nos tienen atados, frustrados, no viendo la salida, proclamando un Dios que decimos conocer, pero que no lo podemos vivir ni palpitar, ni entender, que no podemos ver su mano en nosotros, no podemos vivir crónicamente una situación negativa, en problema. Algún día el sol va a salir, pero yo tengo que activar mi fe, tengo que humillarme. Si este rey grandioso, que fue uno de los mejores reyes de toda la historia de la Biblia, un rey bondadoso, un rey generoso, se humilló porque también se había llenado de altivez su corazón, de orgullo. Nosotros no somos menos ni más, tenemos que usar la misma herramienta, clamarle a Dios y decir, aquí estoy, Señor, toma control, toma el dominio de mi vida, para, como tu palabra dice, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Hebreos 3:7-11 dice, por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Gloria a Dios. Donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras 40 años. Aleluya. También el Señor apartó la majada y unos fueron tragados por la tierra, por desobedientes, por habladores, por injuriadores, por lisonjeros. Bendita tu palabra, Dios. El hermano está duro y es que no puedo entretener, hermano. La palabra tiene que ser la que es, porque nos vamos al cielo con la palabra verdadera y nos vamos al infierno con una mentira. Esto es por convicción y conversión. Es una vida día a día. Es una lucha que tenemos todos. Servir a Dios, seguir a Dios, morir a nuestros egos para que Dios pueda ser glorificado. La palabra de Dios es clara. Dice también, este sería el cierre de esto, porque al fin y al cabo, ¿cómo empieza esta palabra que les leía en Ezequías 20? Que él había caído enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
La palabra de hoy: ordena tu casa y verás la gloria de Dios. Porque Dios no es tirano, Dios es Padre. Pero la misericordia de Dios, que muchas veces decía, son eternas, nuevas cada mañana. Pero si esta noche nos vamos, se acaban las misericordias. Porque son para los que estamos en pie, que estamos vivos. Pero mañana no sabemos si tenemos misericordia. Dentro de un rato apagamos el foco, se apagan las lámparas del alma, pasamos al más allá, todo queda acá, va a seguir la vida. ¿Y a dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? Que Dios nos encuentre preparado en esta hora, hermano. Necesitamos el orden de Dios, crecer para avanzar en la fe. Elías, un profeta de su tiempo, de la antigüedad también, le tocó luchar, le tocó lidiar con un pueblo que servía a 2 dioses. Y llegó un momento que tuvo que pasar también. O servía a Baal, si Baal es Dios, que caiga fuego. Y si Jehová es Dios, que caiga fuego y que sea alabado y servido el Dios que haga el milagro. O servimos a la carne, nuestros caprichos, nuestros principios, propósitos, orgullo, vanidades, arrogancia, porque puedo estar 40 años yo también. Algún día voy a tener más edad y van a pasar años y estuve en la iglesia. Y si yo no soy sincero ante Dios, genuino, de decir, Señor, yo soy así, tengo errores, tengo defectos, me cuestan las cosas como a todos los seres humanos, tengo debilidades, tengo las mismas tentaciones, Cristo fue tentado, somos débiles. Elías era hombre, varón semejante a nosotros, a nuestras debilidades, pero oraba, clamaba a Dios y algo sucedía, hermano. ¿Por qué? Porque se humillaba a Dios. Y Ezequiel nos muestra aquí que Dios protegió a la nación, que Dios lo salvó de una invasión, que Dios le perdonó la vida y le añadió 15 años de vida cuando él se humilló. Porque el que se humilla, Dios le exalta. Mas el que se engrandece, el que se enorgullece, será quebrantado. Bendita es tu palabra, Señor. Gracias en esta hora. He hablado tu palabra, Dios mío, Señor. Que sean bendecidos los hermanos, que sean engrandecidos en tu palabra, en tu poder. En esta hora, Dios mío, solo en ti confiamos, Dios mío. Vinimos a buscar de tu presencia. Bendición vinimos a buscar, sin ella no nos iremos. Bendice a los presentes, a los ausentes, Dios mío. Maravilloso eres. Solo en ti confiamos, Dios mío. Solo en ti. Porque tú eres nuestro Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío. Danos sabiduría de lo alto. Danos sabiduría, oh Dios, de lo alto. El principio de la sabiduría, dice tu palabra, que es el temor a Jehová. Aumenta nuestra fe, como decían los discípulos, Dios mío. Aumenta no la fe, Dios mío, para pasar tribulaciones, para pasar angustias, para pasar las tormentas, Dios mío, que se levantan los tormentos del día a día. En el nombre de Jesús, levántate, oh Dios. Obra milagro, prodigio, maravilla, rompe cadena, liberta, sana, restaura, Dios mío, en esta hora. Toca, Dios mío, liberta ahora. Obra por el poder de tu Espíritu Santo y fuego. Renueva, Dios mío. Háblale en sus casas, Dios mío, aún en sus almohadas, que encuentran el propósito en ti, Dios mío, porque nos creaste para alabarte y para buenas obras, Dios mío, por gracia, por regalo, somos salvos. Por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero en nuestra fe se perfeccionan las obras, Dios mío. Sí, Señor. Gracias.